para alabarte, vivo para amarte, oh Dios, y vivo para rendírtelo. Por tu amor que me perdona, por tu gracia y tu bondad, y porque tú eres Dios, a ti te alabaré. Está con nosotros desde Nueva York nuestro hermano Miguel Arcila, quien va a compartir la palabra de Dios. Muy buenas noches para todos, hermanos. Una alegría de poder acompañarles de vuelta. Ya estamos llegando a nuestro último momento juntos, ¿sí? Ha sido todo un viaje, ha sido toda una alegría poder compartir el día de ayer, el día de hoy, hace un rato también con los líderes. Una bendición. Realmente es como sentirse en casa. Después de tanto tiempo, recuerdos, memorias, pero es algo hermoso poder compartir con el pueblo de Dios, es algo hermoso compartir con amigos, personas que siguen siendo de referencia, de bendición para nuestras vidas, pero también para las vidas de los que los rodean. Así que realmente estamos muy agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy con el último estudio, y veníamos hablando acerca del diseño de Dios, ¿sí? Que Dios diseñó una vida para nosotros, y no cualquier clase de vida, una vida extraordinaria, una vida que está marcada por una esperanza viva que tenemos con Él, una vida extraordinaria que está marcada por ser llamados por Dios a ser diferentes, a no perder ese distintivo, esa virtud de nuestra vida que nos va a permitir poder ser atractivos a otros, pero también ser usados por Dios para bendecir a otros. Hablábamos acerca de, justamente el día de hoy, en la mañana, estábamos hablando de esas cualidades de no perder la gratitud y la alabanza, ¿sí? Esa oportunidad de estar viendo a Dios sobrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y eso hace alabarlo a Él, hace reconocer y compartir de lo que Él hace en nosotros. Y también hablábamos cómo si nos unimos y en comunidad manifestamos ese amor en acción, en palabras y en cada uno de nosotros, podemos ser un impacto extraordinario en nuestra comunidad. Pero el día de hoy vamos a cerrar con el versículo que estábamos teniendo para la conferencia o este tiempo especial, y es 1 de Pedro capítulo 2 versículo 19, ¿sí? Perdón, 2 del 9 al 10, que justamente es el lema. Y vamos a terminar el día de hoy con este versículo, y vamos a leerlo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora es fascinante, porque a través de estos dos versículos vamos a entender la importancia de estar comprometidos con la causa más extraordinaria que Dios nos ha dejado para vivir en este mundo. ¿Y sabes qué? Es estar en misión con Dios. Es poder estar comunicando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que antes de seguir vamos a orar, pedirle al Señor, ya sé que oramos, pero vamos a pedirle a Dios que hable en nuestro corazón, que nos ministre, que esta última palabra sea ese enchufe y ese impulso que nos va a llevar a vivir a lo largo de todo lo que empieza en esta semana, buscando esas oportunidades de estar comprometidos con la causa más extraordinaria que tenemos en esta vida. Vivir a Cristo, pero también predicar a Cristo, ¿sí? Entonces oremos. Querido Dios, te damos tantas gracias en esta noche por la oportunidad de llegar a este tiempo. Gracias, Padre, por lo hermoso que ha sido compartir, aunque sea a la distancia, Señor, sentir esa cercanía, ese cariño, Señor, traer a la memoria varios recuerdos, Dios. Gracias porque utilizas diferentes medios y nos permites estos avances tecnológicos para hacer lo que quizás muchos años atrás jamás hubiésemos pensado, pero hoy nos los permites. Usa tu palabra, porque lo más importante es que estos medios nos permiten
llegar con tu palabra de una manera mucho más amplia de lo que podemos pensar. Utilízalo, anímanos para poder entender tu verdad el día de hoy y salir animados a vivir a Cristo en un mundo con tanta necesidad. Te lo pedimos en Cristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Y antes de comenzar me gustaría que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 35. Vamos rápidamente a Juan capítulo 4, versículo 35. Y allá en Juan capítulo 4, versículo 35, vamos a encontrar una verdad que nos va a ayudar como trasfondo para entender por qué debemos estar comprometidos con la causa más extraordinaria mientras estamos en este mundo. Y esa es la causa de Cristo. Y fíjate que dice Juan capítulo 4, versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora es interesante, ahí estaba Jesús con sus discípulos, venían de estar teniendo un encuentro con los samaritanos, ¿viste? Y en ese encuentro, en un momento van viendo que salen los samaritanos, y por la forma en cómo salían, por los turbantes y todo, se veía como que estaba blanco, como cuando es la cosecha del trigo. Y en un momento dado, al ver eso, el Señor Jesús le dice, hey, ustedes estaban diciendo que la cosecha todavía le faltan 4 meses. Hey, pero yo les digo, ¿qué cosa? Y fíjate que dice allá, alzad vuestros ojos. Y déjame decirte algo, esa palabra alzar los ojos, en algunas versiones, prácticamente es despierta. Y la idea de despertar es, quizás, mira que está al lado tuyo, ¿viste? Yo sé que en un momento dado no puedes abrazarlo y todo, pero míralo y dile, hey, despierta, despierta que este mensaje es para ti. Despierta que esto no te lo puedes perder. Si te lo pierdes, te perdiste lo mejor, ¿sí? Entonces, dile, despierta. Número 1 dice, levantad los ojos, alzad vuestros ojos y mirad. Esa palabra mirad significa prestar atención. Y es interesante que en la rutina diaria de la vida, el trabajo, los estudios, el hogar, los niños, las relaciones, todo lo que nos toca vivir, es muy fácil perder de vista lo más importante. Y es como que de pronto nos acostumbramos a ver las cosas, las vemos, ¿viste? Y es como que ya no nos llama la atención. Pero Jesús lo que hace es anima a sus discípulos ahí, hey, despierten. Primero que nada, despierten, ¿sí? Lo segundo es, presten atención, observen con detenimiento lo que yo estoy haciendo. Y lo último les dice, agarra, porque ya están blancos para la siega. Y en pocas palabras le está diciendo, hey, estén listos, listos para cosechar. En pocas palabras, lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es el ánimo del Señor para enfocarnos en lo que es más importante mientras estamos viviendo en este mundo. Y justamente conociendo esta porción de la Escritura y esa vivencia con el Maestro, Pedro, como buen pastor, va a agarrar a todo este grupo de creyentes y los va a encaminar para que no pierdan de vista que ellos están en misión y que la razón de estar en este mundo y que parte del diseño extraordinario de Dios es ser parte de la misión de Dios, es sumarnos a la gran causa, que es la causa de alcanzar a todos aquellos que están sin Cristo en un mundo donde está cada vez más y peor, te digo. Y por eso es importante eso, porque los creyentes de ese tiempo estaban tan envueltos en diferentes situaciones, circunstancias, que en cierto punto habían perdido su enfoque, habían perdido el propósito por el cual Dios los había elegido, el propósito por el cual Dios los había hecho diferentes, el propósito por el cual Dios les había dado esas virtudes de agradecimiento y gratitud. Habían perdido el propósito por el cual estaban en comunidad. Y sabes, Él va a agarrar y los va a sacudir un poco diciendo, hey, despierten, presten atención, prepárense para la cosecha. ¿Por qué? Porque el propósito de vivir una vida extraordinaria no es solamente saber que le pertenezco a Dios, sino es la posibilidad de compartir y ser parte de la gran cosecha a la cual Dios nos llama y Él está haciendo en la vida de personas. Entonces, pensando en eso, vamos al pasaje de 1 de Pedro 2, versículos del 9 al 10, y vamos a entender algunas cosas. Para empezar, vamos a entender cuál es nuestra posición. Es decir, si vamos a entrar a esa labor, vamos a entrar a esa gran causa, primero necesitamos saber
quiénes somos, porque nuestra posición o nuestra identidad va a determinar nuestra práctica y nuestro propósito. Y es interesante eso. ¿Por qué? Porque una de las crisis más grandes que estamos sufriendo hoy en día dentro de nuestro ambiente cristiano es que una cosa es la que sabemos, una cosa es la que creemos y otra cosa es la que vivimos. Pero Dios no desea que seamos personas que estemos disfuncionales o estemos separadas. Todo lo contrario, Dios quiere que seamos una unidad, que lo que creemos sea lo que vivamos. Por eso es tan importante, y en base a eso, Pedro va a comenzar animándolos a los creyentes a lo siguiente. Número uno, si vamos a ser parte de la gran causa de Dios, que es la misión de alcanzar a otros, primero necesitamos estar seguros quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, estamos perdiendo el contenido que vamos a compartir. Y es importante eso, porque en medio de este mundo podemos confundirnos y perder nuestra identidad. Y es interesante porque si vamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel te vas a dar cuenta que Daniel fue traído junto con otros amigos a Babilonia y el proceso del sistema de Babilonia era cambiar la identidad de ellos, cambiar sus nombres, cambiar su alimentación, cambiar su propósito y colocarles una nueva visión. ¿Sabes? Eso es lo mismo que está haciendo este mundo. Y en medio de tanta situación, el apóstol Pedro va a decir, hey, si vamos a estar comprometidos con la gran causa, necesitamos primero estar seguros de quiénes somos. Y ahí le va a utilizar algunas palabras que rápidamente vamos a ir describiendo en esta noche. Número uno, dice, somos ¿qué? Pueblo escogido. Y es interesante, porque lo que va a hacer el apóstol Pedro, es decir, hey, ustedes son un pueblo. Y una vez más el concepto, no somos individuos aislados, somos un pueblo. Y ese concepto, un pueblo, es una nación. Y es interesante porque estos creyentes eran tanto judíos como en un momento dado eran gentiles, que por la dispersión o por la situación que habían tenido que abandonar sus hogares y distanciarse, ellos podían estar confundidos diciendo, ya no pertenezco a ningún lugar, ya no tengo identidad. Pero el apóstol Pedro dice, no, hey, como buen pastor, no te olvides, hey, eres pueblo escogido de Dios. Y ese concepto pueblo escogido de Dios, vamos a Isaías 43, versículos 20 y 21, y vas a darte cuenta un concepto interesante en ese pasaje, Isaías 43, 20, 21, y vas a darte cuenta que dice lo siguiente. Fíjate que dice, dice así, dice las fieles, 43, 20, 21, dice, yo me te lo leo, dice, las fieles del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Ahora es interesante, porque el concepto justamente de ser escogido es, wow, el privilegio de ser tomado por Dios con el propósito de ¿qué? De comunicarle a todos lo que Dios es. Entonces, vayamos manteniendo eso. Mi identidad me mueve a tener que compartir qué es lo que Dios hace en mi vida. Número 2, dentro de ese concepto de identidad, dice real sacerdocio. Y ahí podemos ir a Éxodo capítulo 19, versículo 6, que va a hablar en relación al sacerdocio. Y en pocas palabras le diciendo, hey, no solamente son un pueblo escogido por Dios, son un sacerdocio, y va a utilizar la palabra real. ¿Por qué real? Porque tiene que ver ya no con el sacerdocio común que existía y que ellos conocían, sino que tiene que ver con algo diferente, tiene que ver con el rey y su dominio, y en este caso es Cristo. Cristo es el rey y sacerdote, y va a presentar a Cristo como aquel que no solamente va a interceder, va a ser aquel que lleva a las personas, dirige a las personas a Dios, sino que va a hablar acerca de que tiene un dominio y un control cuyo propósito es que todas las naciones conozcan quién es Dios. Ahora te digo, eso es fascinante, porque dentro de tu identidad lo que Dios te está diciendo, hey, no solamente eres escogido, sino que eres sacerdote. Eres alguien que va a tener el propósito de conducir a la gente hacia un Dios, pero no un Dios cualquiera, sino un Dios que es rey y soberano y que tiene control y dominio. Ahora, eso es fascinante. Seguimos más adelante con ese concepto de identidad,
porque eso va fortaleciendo la vida del creyente, lo va preparando para salir a un mundo que te va a querer ir en contra y te va a querer decir que nada que ver, te va a decir que ellos son más grandes. Pero déjame decirte, el Señor te va diciendo, hey, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque tú eres parte del real sacerdocio. Eres hijo de Dios. Número 3 dice, nación santa. Y ese concepto santo lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, e Isaías capítulo 62, versículo 12. Y vamos a Isaías 62, 12, porque ese es un versículo hermoso. Isaías 62, 12, vas a ver qué dice. Dice así. Dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y sabes, es interesante eso, porque el concepto de nación santa significa alguien que es diferente, alguien que es apartado con un propósito y alguien que es deseado. Por eso utilicé el pasaje de Isaías, para que te des cuenta que tu identidad hace una diferencia y te coloca en un punto donde otras personas pueden decir, wow, yo quiero ser como tú. Oye, ¿por qué siempre estás contento? Oye, ¿por qué siempre en ti hay una tranquilidad y hay una paz? Yo recuerdo que estando en Argentina, sirviendo en la iglesia de Tesey del Río, allí en la zona oeste de Buenos Aires, me acuerdo que estaba discipulando a un muchacho y justo fui a visitar a su familia y en un momento su mamá se sentó y me dice, hey Miguel, quiero hacerte unas preguntas, me dice. Le digo, dígame. Me dice, ¿qué tienen mis hijos? O me dice, ¿o qué les dan a mis hijos? Me dice, en especial este hijo, me dice, tiene algo, dice, veo que en él hay un espíritu diferente, su rostro es algo especial, me dice, despide una paz. Y en un momento, ¿sabes qué es eso? Es que es un pueblo santo. Cuando Dios te rescata, te hace diferente. Despierta en ti en un atractivo, un deseo. Tú no te das cuenta, pero los que están alrededor de ti sí se dan cuenta. Pero sigamos adelante con esa identidad. Dice que es un pueblo que pertenece a Dios. Y ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, Malaquías 3, 17, son versículos claves. Pero vamos a este versículo, Tito capítulo 2, versículo 14. Rápidamente, a Tito capítulo 2, versículo 14, porque en Tito 2, 14 nos va a hablar de un concepto interesante. Dice, versículo 14, a quien, dice en relación a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificarse para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo te quiero leer ese mismo versículo, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Que en un momento dado a mí me encantó, ¿sí? Y está un poco más claro. Fíjate que dice, 2.14, la Nueva Traducción Viviente, y Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, es decir, darnos la victoria para limpiarnos y hacernos su pueblo. Y ahí está la frase, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Sabes, cuando en un momento habla de un pueblo que pertenece a Dios, el concepto es, hey, tengo mi identidad, le pertenezco a Dios para que a través de mi vida Dios me use para que otros sepan lo que es vivir en libertad. Ahora te digo, eso es fascinante, porque teniendo esta identidad, ¿sabes qué nos produce en nosotros? Produce una acción. Es decir, esto es lo que soy. ¡Wow! Fascinante. ¡Qué vida increíble y extraordinaria! Pero ahora, ¿sabes qué? Dios quiere que muevas de este concepto de posición e identidad a una práctica. ¿Y sabes cuál es esa práctica? La práctica es anunciar. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, el versículo capítulo 2, estamos en primera de Pedro, capítulo 2. Yo estoy más que emocionado. 2, versículo 9, al final, va diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí viene la práctica. Hey, no nos vamos a quedar con esta identidad, no nos lo vamos a quedar para nosotros mismos. ¿Por qué hace eso Pedro? Porque déjame decirte algo, Dios había rescatado a la nación de Israel, la había tomado de los confines de la tierra, la había sacado de medio de la esclavitud,
había mostrado su poder, los trajo a libertad, era una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, pero ¿sabes qué hizo Israel? Se encerró en sí mismo. Decidieron que toda esta identidad era de ellos, exclusivamente de ellos, y no la compartieron. Pero Dios los había puesto para que sean luz. Por eso es que para evitar esto, el apóstol Pedro va a dar una palabra de acción, y esa palabra de acción es, hey, para que anunciéis las virtudes. Esa palabra anunciar, en otras versiones es para que proclamen. El concepto de esta palabra significa, hey, es imposible quedarse callado. La idea es, todo esto que tenemos es para comunicarlo de manera verbal, para decirlo, para contarlo, ¿sí? De manera verbal, pero de manera visual, nuestras acciones. En pocas palabras, vamos encontrando el concepto de sal y luz. Entonces te digo, esto es fascinante. ¿Por qué? Porque al tener esto, vamos a aprender cómo poner en práctica esta gran misión y estar en misión con Cristo. Número 1, la forma práctica. ¿Sabes qué? Tienes una historia que contar. Tienes una historia que contar. Cada uno de los que estamos presentes tenemos una historia que contar y no nos podemos quedar callados. No podemos dejar de compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. En pocas palabras, ¿sabes qué es eso? Tu testimonio. Más que nunca, en esta generación, sobre todo los jóvenes, adolescentes, les encantan las historias. Por eso es que están involucrados tanto tiempo viendo Netflix u otras historias, porque te vas a dar cuenta que muchos de los programas que surgen son historias de la vida real o tomados de hechos reales. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa saber qué pasa con otros. ¿Sí? Bueno, ¿sabe lo que está queriendo decir el apóstol Pedro? Es, hey, hermanos, ustedes tienen una identidad que no pueden quedarse callados. Y el primer paso para poder poner en práctica esa identidad es, todos necesitamos compartir nuestro testimonio. Todos necesitamos compartir lo que Dios hace en nuestras vidas a diario. Y sabes, eso es fascinante. Porque cuando tú haces eso, estás en misión con Dios. La única manera de que la gente sepa que Dios está obrando en este mundo, en medio de tanta confusión, de tanta depresión, de tanta necesidad, de tanta oscuridad, de tantos vicios, es conocer personas que han sido libres y que se mantienen libres de todo eso. Y eso es el atractivo. Por eso es tan importante que si vamos a estar en misión y compartir esa gran causa extraordinaria, no pierdas la oportunidad de compartir tu testimonio. Y número 2, no pierdas la oportunidad de hablar en silencio. Y tú me dices, a ver, Miguel, ¿cómo es eso de hablar en silencio? Es medio contradictorio. ¿Cómo me estás pidiendo? Primero me dices que yo tengo que hablar y contar mi historia, y ahora me dices que me debo callar. ¿Sabes qué? Muchas veces hablan más fuerte nuestras acciones que nuestras palabras. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros aprenda a comunicar las grandezas de Dios en nuestra manera de vivir. Y sabes, tu manera de vivir comunica mucho. Como estudiante, tu honestidad, tu puntualidad, tu excelencia en el trabajo, la manera en cómo cumples tus responsabilidades, comunica las virtudes de Dios. Que Dios es un Dios excelente, que Dios es un Dios que hace las cosas a tiempo, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que siempre busca mostrar y dar lo mejor. Sabes, cuando eres como estudiante o como padre, en mi trato con mi esposa, con mis hijos, o como empleado, en ser puntual, en invertir el tiempo, aprovechar al máximo, sabes que comunico las virtudes de aquel que me rescató. Me hago diferente. Y es justamente una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, pensando en eso, fíjate lo que dice el versículo 10, porque es importante considerar estas dos cosas, ¿sí? El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa frase, habéis alcanzado misericordia, el concepto que encierra esa frase, según algunos estudiosos del griego, yo no sé el griego, pero al estar estudiando varios comentarios y uno va investigando, la frase dice, aquellos que estuvieron buscando el favor de Dios, la libertad en Dios, la manera de adquirir a Dios y no la encontraron, ahora Dios se las ofrece. ¿Sabes qué es lo que está queriendo decir?
que cuando tú y yo tomamos nuestra identidad y la ponemos en práctica a través de compartir nuestro testimonio y a través de nuestra conducta, lo que estamos comunicando es, hey, por nosotros mismos jamás era posible alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la oportunidad de Dios, pero Dios nos ha rescatado. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Ahora, ¿sabes? Eso es fascinante, porque hoy en día un montón de personas están buscando a Dios a su manera, están buscando salidas a su forma, que se van enredando más en los vicios, pero cuando nosotros compartimos nuestro testimonio y vivimos a través de nuestra vida lo que Cristo hace, les estamos dando esperanza a la gente. Les estamos diciendo, no importa cómo estás, Dios te puede rescatar, Dios te puede dar vida. Y considerando todo eso, vamos a entender lo siguiente. Fíjate en el versículo 11, y ahí en un momento entramos en no solamente compartir nuestra vida, nuestro testimonio, no solamente nuestra conducta, sino aprender a tener conversaciones del Evangelio. Y cuando hablamos de conversaciones del Evangelio, no estamos hablando de presentar el Evangelio a través de un tratado, no estamos hablando de presentar el Evangelio a través de una campaña, sino estamos hablando a través de lo que vivimos a diario, usar cada de esos elementos para llevar a las personas a una conversación donde conozcan a Cristo. Y fíjate lo que dice el versículo 11, dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, y ahí está el versículo clave, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y ahí es interesante eso, porque aquí lo que vamos a aprender es una vida ejemplar da oportunidades de presentar conversaciones del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y es interesante porque va a utilizar dos palabras, va a utilizar buena vida y buenas obras. La palabra buena significa ausencia de maldad, todo lo que es correcto, todo lo que es excelente, todo lo que es claro, todo lo que es transparente, todo lo que es lo mejor. Y ahí el concepto es, cuando tú vives así, ¿sabes qué va a pasar? Muchos te van a criticar, muchos te van a cuestionar, muchos van a decir, ay, ¿por qué tú no haces eso? Ah, ¿por qué tú no dices malas palabras? Ay, ¿por qué tú no tomas? Ay, ¿por qué tú no vas a esto? Van a murmurar de ti. Pero ¿sabes qué? A través de ese estilo de vida, ¿sabes qué va a pasar? Va a decir lo que dice al final del versículo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al final del día, cuando están en soledad, cuando están en angustia, cuando están en incertidumbre, cuando están quebrados, ¿sabes qué va a pasar? Te van a buscar. Porque van a ver que en ti hay respuesta a lo que ellos no encuentran respuesta. Eso es vivir con la gran causa, porque es la oportunidad de que cuando cuestionan nuestro estilo de vida, cuando cuestionan nuestra manera de hablar, cuando cuestionan nuestros valores, cuando cuestionan nuestras familias, es la oportunidad de decirles, ¿sabes por qué hago lo que hago? Porque Cristo está en mí. Porque Cristo me ayuda. No es que sea mejor que tú, no es que yo sea alguien especial para Dios, no. Es que sé que soy débil y Cristo produce en mí todo esto que tú estás viendo. ¿No te gustaría lo mismo? Entonces, pensando en eso, te vas dando cuenta cómo podemos ser parte de la gran comisión y esa gran causa que es extraordinaria. Nuestra identidad, nuestra práctica, ¿sí? Nuestras conversaciones como producto de una vida ejemplar del Evangelio. Pero lo último, ¿sí? Ya en esta noche cerrando. Y vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 3, y ahí vamos a ver el ejemplo de un hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puedo decir algo. Todo está fabuloso. Tengo mi identidad, comparto mi testimonio, me quedo calladito y muestro por mis acciones lo que es vivir a Cristo, ¿sí? A través de una vida ejemplar, voy mostrando y voy dando oportunidad a que mi diario vivir produzca oportunidades para conversar y hablar de qué es lo que Cristo es para mí y hace en mí, pero podemos desanimarnos.
podemos en un momento dado agarrar y decir, bueno, he estado así tanto tiempo y no veo ningún resultado. ¿Por qué? Bueno, déjame decirte algo. Vamos al libro de 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 18 hasta el versículo 22, y va a presentar uno de los pasajes más controversiales que hay en esta carta, donde los teólogos no se ponen de acuerdo, los grandes estudiosos aún no logran ponerse de acuerdo con algunas cosas, pero dentro de este pasaje, algo que sobresale práctico es la vida de Noé. Y fíjate que en un momento dado, claramente lo va a decir acá, el versículo 20, va a decir, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora es interesante eso, porque va a utilizar dentro de este contexto de pasaje, va a presentar la obra de Cristo, va a presentar el tema del bautismo, pero va a presentar ¿qué cosa? La paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios a través de un hombre como Noé. Y cuando vamos estudiando la vida de Noé, nos vamos dando cuenta que Noé es un héroe de la fe. Lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. En Ezequiel 14, versículos 19 al 20, lo vamos a encontrar junto puesto con Daniel y con Job como modelos de hombres de Dios y modelos de personas que Dios utilizó. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, va a hablar acerca de que Noé predicó acerca de todo este juicio que venía, acerca del gran diluvio que iba a venir alrededor de 120 años, y a lo largo de 120 años Noé predicó, pero nadie le hizo caso. Se burlaron de él, lo cuestionaron, le dijeron un montón de cosas, hasta que llegó el día y dice que Noé entró junto con su familia y se cerró el arca. Y gracias a Noé, después vino toda una restauración de un mundo nuevo. Entonces, pensando en eso y pensando en la vida de Noé, el Señor nos deja por lo menos algunas lecciones en relación a no decaer, ¿sí? Y con esto vamos terminando. ¿Por qué? Porque no es estar involucrados en la gran causa extraordinaria que es predicar el Evangelio y compartir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sabes qué? Podemos bajar los brazos, podemos cansarnos y podemos decir, ya no doy más. Esto no tiene razón de ser. Pero déjame decirte, los creyentes de ese tiempo estaban bajando los brazos. Los creyentes de ese tiempo se estaban cansando a causa de la situación que estaban viviendo, a causa de las circunstancias negativas, a causa de ver un mundo que en vez de mejorar iba empeorando. Y es como que dices, ¿para qué predicar si no veo cambios? No, es que el tema no es predicar para ver cambios. El tema es predicar porque Dios quiere que todos escuchen y todos tengan la oportunidad de poder ser salvos. Entonces, a través de esa vida de Noé, vamos a encontrar el aliento del cielo al ser parte de la gran causa de alcanzar a otros para Cristo, que es una causa extraordinaria. Y tenemos por lo menos 3 lecciones que vamos a aprender. Número 1, a través de la vida de Noé, vamos a aprender esto. Estar en misión con Dios implica estar preparado para la oposición. Déjame decirte, ser cristiano, vivir diferente, compartir tu testimonio, vivir tus obras de una manera que alaben a Dios, honren a Dios y guíen a otros al Evangelio, no va a ser fácil. Vas a ser criticado, vas a ser burlado, algunos van a reaccionar mal, algunos te van a limitar quizás en proyección, pero déjame decirte esto, estar en misión con Dios es triunfar a pesar de la oposición. Porque te vas a dar cuenta que en este caso Noé, no fue fácil levantar un arca cuando no se conocía el mar, no se conocía la lluvia. Hablar acerca de un juicio que venía y guiar a las personas que se arrepientan, viviendo una vida justa, no era fácil. Fue cuestionado, era sentirse solo, pero estando solo, era vivir en victoria, porque Dios estaba con él. Dios lo fortalecía a él y Dios lo usaba a él. Hermano querido, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, al final dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que Cristo va a estar contigo y vas a experimentar a Cristo y sentir a Cristo es porque estás en misión con Cristo. En la medida que sigamos adelante con la misión,
vamos a experimentar la presencia de Dios de una manera increíble. En un momento en Hechos, cuando Pablo estaba siendo encarcelado, cuando Pablo estaba siendo perseguido a causa de predicar el evangelio, el Señor se le aparece y le dice: Pablo, no tengas miedo, no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en este lugar. No dejes de hablar. Es el ánimo del cielo que nos hace el día de hoy. Hey, estamos en misión. Número 2, estar en misión con Dios es andar por fe, no por resultados. Y déjame decirte, a veces los resultados nos engañan. A todos nos gustan los resultados, ¿sí? Pero sabes, los resultados no es sinónimo de que Dios está actuando. No, nos pueden engañar. Fe es confiar en que Dios está obrando, aunque yo no lo vea. Y eso es increíble, porque yo no puedo ver lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, pero Dios está obrando. Y lo que Dios quiere es que si yo estoy en la gran misión con Él, esa gran causa, yo tengo que vivir por fe, saber que mi testimonio, saber que mis acciones están comunicando y que Dios va usando todo eso para trabajar en el corazón, y cuando llegue el momento, habrá un resultado. Entonces, ¿sabes qué? Eso te anima. Te anima a pensar que va a haber resultados, sí, pero que vivimos por fe, no vivimos por vista. Y lo último, estar en misión con Dios es ser identificados con la victoria de Cristo. Porque déjame decirte allá que en el versículo, en un momento dado, el versículo más anterior, va hablando acerca de Cristo, que murió, que resucitó. Y fíjate que en el versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Y sabes lo que va terminando allá diciendo el autor es esto: hey, estar con misión con Cristo, estar en esa gran causa, es estar en victoria. ¿Por qué estar en victoria? Porque Cristo resucitó. Cristo es la razón de lo que somos y hacemos. Y sabes, esto motivó a los creyentes a seguir adelante. No importa dónde fueran dispersos, no importa las situaciones que vivieran, estaban en misión. Y esa misión significa victoria. ¿Sabes por qué significa victoria? Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 4, te vas a dar cuenta de la gran victoria del Cordero. Porque va a hablar acerca de que estaban adorando al Cordero de toda lengua, de toda raza, de toda cultura, de todo color. Y sabes que eso es victoria. Por eso es importante estar en la gran causa. No importa si estás estudiando, no importa si estás trabajando, no importa si eres una ama de casa, no importa si eres un hombre que está casado y tiene hijos. No, sabes, no importa la condición que tengas. Lo importante es que cada situación, cada circunstancia, donde quiera que estés, es un púlpito para comunicar las virtudes y la excelencia del Dios que te rescató de las tinieblas y te colocó en la luz admirable. Así que, hermanos, adelante con todo. Usa esta semana y dile: Dios, por favor, ya me doy cuenta de la identidad que tengo contigo. Me doy cuenta que me has dado una historia que contar. Me doy cuenta que tengo una vida que va a comunicar quién es Cristo y lo que hace Cristo en mí. Pero Dios, ayúdame a no desanimarme. Ayúdame a que cada oportunidad que tenga en esta semana pueda ser una oportunidad para compartir lo excelente, lo extraordinario que eres, y que esta vida es la mejor vida que una persona debe vivir. Así que de esta manera vamos a terminar esta noche. Y la palabra con la cual vamos a terminar en esta noche es la palabra que se encuentra en Tito 2:14, donde dice: totalmente comprometidos a estar en la misión. Totalmente comprometidos. ¿Sí? En esta versión de Tito capítulo 2, versículo, la Nueva Traducción Viviente, va a utilizar justamente eso, para hacernos su pueblo, y el propósito de hacernos su pueblo, de habernos liberado y habernos limpiado, es para estar totalmente comprometidos en hacer buenas acciones. Y esas buenas acciones significa compartir el evangelio de manera hablada, pero también compartir el evangelio a través de nuestras acciones y las oportunidades que tenemos a diario. Te necesitamos. Yo no lo voy a hacer solo. Los líderes no lo van a hacer solo. Como iglesia lo vamos a hacer juntos.
Y te digo, hermano, más que nunca, la pandemia nos ha abierto una puerta que jamás pensamos que tendríamos. Y es la puerta donde los cristianos han sobresalido por ser aquellos que se arriesgan dentro de las medidas que tenemos de cuidado, por la fe, a compartirle a otros cómo Dios los fortalece, los cuida, los guarda, y que Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar comprometidos con la gran causa, porque de nada sirve ser elegidos para una vida extraordinaria. De nada sirve ser elegidos para tener una distinción. De nada sirve ser elegidos para tener gratitud y alabar a Dios. De nada sirve tener un pueblo para estar juntos si no podemos compartir eso con aquellos que tanta necesidad tienen. Dios nos da todo eso para estar comprometidos en la gran causa, esa causa extraordinaria de ver personas que pasan de muerte a vida. Y Dios te quiere usar y me quiere usar. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos animas. Qué increíble palabra de consejo del apóstol Pedro, como buen pastor, para un grupo de personas como nosotros, que a diario nos enfrentamos en diferentes circunstancias, que la vida a través de sus diferentes realidades, trabajos, situaciones, a veces nos empuja junto con este mundo a olvidarnos cuál es nuestro propósito y razón de ser. Pero gracias, Señor, por el consejo. Ayúdanos a estar comprometidos con la causa más extraordinaria, tu causa. Tú ya estás trabajando en los corazones. Tú ya estás haciendo algo en esas vidas. Ahora nos animas a salir a cosechar, al compartir nuestro testimonio, al vivir una vida diferente, al utilizar los diferentes lugares donde estamos a través de nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras acciones, para abrir oportunidades de mostrarles por qué Dios hace la diferencia con nosotros. Pero lo último, nos animas a través del testimonio de Noé, un predicador de justicia a un mundo tan corrompido, pero un mundo que tuvo el testimonio de que hay un Dios que estaba dando salvación. Y es lo mismo que vamos a hacer hoy en día. Quizás no todos, pero van a haber personas que van a responder. Y esa va a ser nuestra mayor alegría y satisfacción. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Vivo para alabarte, vivo para amarte, oh Dios, y vivo para rendírtelo. Por tu amor que me perdona, por tu gracia y tu bondad, y por